quizás yo no elegí hacer un periodismo en particular. Yo soy periodista. A los 14 años quería ser periodista. Mi primera publicación la hice a mano en un cuaderno de escuela y la repartí entre los vecinos que les cobraba que la leyeran. En realidad lo que publiqué allí eran qué pasaba con el almacén de la esquina o la discusión que tuvo la vecina con la otra vecina y cosas por el estilo. Hice un periódico. Cuando tenía 13 años me impactó mucho la cobertura de la caída de Allende por televisión. Aquello de un periodista hablando desde una ventana frente a la Moneda, tirándole balazos al edificio donde ellos estaban y algún balazo entra a su habitación. Eso me impactó. Eso me impactó ese juego del periodista de guerra, el corresponsal de guerra. Siendo chiquito, obviamente, el juego con la aventura y todo eso era... Pero yo no tenía ni idea que en ese momento, cuando yo tenía 13 años, estaba pensando, imaginando ser corresponsal de guerra por lo que estaba pasando en Chile, que tampoco tenía mucha idea de dónde quedaba Chile, en mi propio país estaba pasando. Yo no lo sabía. Yo estudié, no vengo de una familia politizada ni activista. Mis padres eran conservadores, uno colorado, el otro blanco, de los clásicos partidos uruguayos. Y con el tiempo y estando ya en el liceo me di cuenta de cosas ilógicas. Nosotros como el perro de Pavlov caminábamos de a 3 en fila, de 3 en línea por la vereda, porque más de 4 no se podía. Entonces, nunca preguntamos por qué, la cosa era una manifestación. Entonces caminábamos de 3. Cuando éramos 4 hacíamos un rombo y el de adelante turnaba para que no tomaran una tortícolis, y si no se agarran una tortícolis. Eso es ser hijo de la dictadura. No saber que hay una dictadura y tener axiomas, por un uso, una costumbre. Cuando yo me di cuenta lo que era, obviamente no pude dejar de... Tengo un problema con la autoridad. Y lo he tenido siempre con la escuela, con el liceo, con todo, y no acepto determinadas cosas y quiero saber la verdad. Entonces, cuando supe que había una compañera que lloraba porque tenía un familiar preso y que estaban preparando el bolso para ir a la cárcel, me fui enterando de cosas. Y bueno, y eso me fue generando mi intención de ser periodista. Y cuando empecé en el periodismo a los 18 años, empecé en el diario El Día, que era un gran diario, el diario histórico creado por Valle en 1980 y pico, 70 y pico. Un diario centenario, conservador, de José Valle Gordoni. Pero en el momento ese era el único diario casi opositor a la dictadura. Mi padre, que era electromecánico, le arreglaba el vehículo a uno de los editorialistas del diario, el viejo Guarnido, que tenía 80 años. Y a través de él fui a hacer una prueba. Había hecho un curso de periodismo. Y cuando llegué, ya estaba trabajando y me dice Mura Guarnido un día en el ascensor, me dice, usted es nuevo, ¿no? Y digo, sí. ¿Y recomendado de quién? Suyo, doctor. Ah. O sea, el juego de presión y de apoyo que tenía. Y trabajé en deportes, me especialicé en tenis, trabajé en fútbol, cubrí el mundialito del 80, seguí a Brasil en el mundialito del 80 en Uruguay. Hice crónica de espectáculos, me especialicé en televisión, hacía crítica de televisión. Y ya en la crítica de televisión empecé a actuar políticamente, porque yo recuerdo que había el estreno de una serie que se llamaba Holocausto, que era producida por Italia. Y hice una crítica, una crónica, que probablemente era la mayor crítica que se le podía hacer al gobierno. Hacer un comentario sobre el Holocausto y el fascismo en Italia, y el nazismo en Italia, como un espejo de lo que estaba pasando en Uruguay. Y anoche yo lo comentaba en la entrega del premio, terminé esa nota con una frase rimbombante que decía de los derechos humanos. Y obviamente no dormí toda la noche esperando que el día siguiente viniera a pasarme algo. Y cuando llegué al día siguiente nadie me decía ningún comentario en el diario. Yo tenía 20 años, 21 años. Hasta que viene alguien y me dice, che, muy buena tu nota,
crítica. Sí. No entendí el final. Y fui a ver y no sé si fue un gazapo, un mal tipeo, una corrección a mano o un corrector que me salvó la vida. La nota terminaba diciendo de los derechos romanos. Así yo siempre digo que esa fue la primera vez que no me metieron en cana. Y después de ahí, bueno, terminé armando un sindicato en el diario, me terminaron echando por sindicalista y pasé a una publicación sindical donde empezamos a trabajar ya el tema de derechos humanos. La muerte de Roslik en 1984 fue la última muerte de la dictadura y yo fui el segundo periodista en llegar ahí. Poder entrevistar a la esposa, darnos cuenta de que era una muerte por tortura. Y creo que a partir de entonces me empecé a trabajar en el tema de derechos humanos. La nota más importante la hice entonces cuando entrevisté a una señora llamada Sara Méndez, que era una de las víctimas del centro de torturas argentino Orleti, Automotoras Orleti, que le habían robado a su hijo de 22 días de nacido, Simón Riquelo. Increíblemente eso ocurrió en el 84 y en el 2001 una investigación mía permitió encontrar al niño. Y yo creo que eso es lo más importante que me poder hacer en la vida, ¿no? Hacerle la primera entrevista a la madre y poder encontrarle al hijo, tantos años después. Por lo tanto, no fue una cosa que yo buscara hacer este tipo de periodismo, sino que fue una cosa que me encontré en el camino por ser inquieto. Pero la dictadura terminó, ¿no? Pero tú sigues en la lucha. La dictadura terminó, lo que no terminó es la impunidad. No terminó la transición. En Uruguay se terminó la dictadura en el 85, cuando asume Julio María Sanguinetti, pero se hizo un acuerdo con los militares que se les dio una amnistía, una ley llamada Ley de la Pretensión Punitiva del Estado. Y esa ley ha funcionado como una amnistía absoluta durante los 4 o 5 gobiernos siguientes, ¿no? 2 periodos de Sanguinetti, un periodo de Lacalle y un periodo de Valle. Pero ya en el año 2000, cuando asume Jorge Valle, aparece Macarena Gelman. Y cuando aparece Macarena Gelman, la nieta del poeta argentino Juan Gelman en Uruguay, nos damos cuenta que niños desaparecidos hay. Y cuando nos damos cuenta que niños desaparecidos hay y están vivos, entramos a buscar. Y ahí sale la investigación en la que yo encuentro a Simón Riquelo. Esa investigación se asocia a descubrir que los que creíamos que estaban desaparecidos en Argentina, uruguayos víctimas de la desaparición forzada en Argentina, en realidad no habían desaparecido en Argentina. En realidad habían sido secuestrados en Argentina, llevados a ese pozo Automotores Orleti, donde era el centro de coordinación represiva del famoso Plan Cóndor, traídos a Uruguay, y en Uruguay ejecutados y enterrados. Desaparecidos ahí en Uruguay, luego ser ejecutados. Y eso fue un tema totalmente distinto, porque quiere decir que no fueron personas que se murieron en la tortura, en un accidente, en un exceso del represor. No, fueron ejecutadas. Y si fueron ejecutadas en forma masiva, no van a ser enterradas en pozos individuales. Lo que se hizo fueron fosas comunes. Eso es lo que se está ocultando. Entonces, a partir del año 2000 se intensificó mucho la investigación en el tema. Se generó la Comisión para la Paz por parte del propio Jorge Valle, y cuando asume en el 2005 Tabaré Vázquez, primera vez un gobierno de izquierda en Uruguay, interpreta la ley como querían que se interpretara quienes la votaron bajo presión el 22 de diciembre de 1986. Los delitos económicos no van, no están incluidos los casos de niños desaparecidos, no están incluidos los casos ocurridos en el exterior. Y por lo tanto tampoco los mandos, porque es quienes por orden de modo que los mandos fueron juzgados, el dictador Bordaberry fue preso, el canciller Juan Carlos Blanco es civil, no está amparado, fue preso, el dictador Gregorio Álvarez fue implicado en una serie de traslados del año 78, fue preso, por una investigación que yo tuve que ver, 8 militares, policías, soldados que tuvieron la participación en Automotores Orleti fueron presos. Pero no es el tema de que varios vayan presos, el tema es la verdad. Y tenemos 174 desaparecidos. ¿Y cuántos periodistas estáis investigando eso? Los periodistas dependen de los medios, igual que yo.
El problema es que como yo encontré a Simón Riqueló y como logré denunciar el segundo vuelo, los terceros traslados, en un periódico que me lo dejó hacer porque además vendió mucho haciéndolo, quedé no encerrado, pero sí posicionado en un tema que nadie que me contrate va a pedirme que haga otra cosa. Los periodistas, según sus medios, toman el tema de los derechos humanos en periodos de zafra. Y a veces es terrible porque lo policializan el tema de derechos humanos, pasa a ser la noticia de las 7:30 durante 20 minutos de policiales, ¿no? Y a veces le ponen un poco de sangre al tema, lo hacen crónica roja, y eso es malo. Pero hay muy buenos periodistas, en Brecha, en El Observador, en La Diaria, en La República, que siguen muy bien el tema de derechos humanos desde el punto de vista judicial y en algunos casos en investigaciones. No hay muchos editores que te paguen que estés un mes investigando para hacer una nota. Eso es lo que a mí me ha llevado de alguna manera, a irme de La República, además de otras diferencias, y que yo hoy puedo hacerlo porque me contrató la Fundación Mario Benedetti para investigar en derechos humanos. Yo hoy por hoy hago un trabajo de investigación en derechos humanos que lo que buscamos es facilitarle el trabajo de la justicia. O sea, tomamos los casos que la justicia va a investigar y de alguna manera ayudamos a la fiscalía y el juez a encontrar testigos, a saber cómo pasaron las cosas, desde una investigación periodística, si se quiere, y testigos que están dispuestos a hablar, o que no están dispuestos a hablar, pero me dan a mí una versión de hechos, y yo declaro por esa versión de hechos. ¿Tú esto lo publicas en algún lado? No todo. Hay una parte muy importante. Esta semana se está presentando un caso de 19 muertos por torturas que van a poder ser juzgados, y lo estuve trabajando con un grupo de estudiantes de la universidad que aceptaron venir a trabajar conmigo bajo mi coordinación, y se consiguieron datos muy importantes, y se está entregando a la justicia, y eso va a permitir que la justicia por lo menos tenga un apoyo, una ayuda. En algunos casos se publica, yo estoy escribiendo para Caras y Caretas, hoy es una nota semanal. Claro, cada vez que yo hago una nota generalmente termina siendo tapa, porque además me meto en otros temas como todo lo que está ocurriendo hoy en Uruguay en relación a que esa ley de caducidad creada en el 86 está siendo discutida a nivel parlamentario para ser anulada, porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos obliga a hacerlo, ¿no? Pidió que se deje sin efecto el condenar a Uruguay por el caso Hellman, al cual no se le ha dado justicia. ¿Y la interpretación que se hace ahora de la ley os permite a vosotros, a la justicia, investigar a fondo? Yo creo que nosotros investigamos más allá de la ley. Siempre investigamos, o sea, a mí la ley me es indiferente en mi investigación. A mí no me aporta ni me deja de aportar la ley para mi investigación como periodista, como investigador, aún como investigador privado del tema de derechos humanos. Sí a la justicia, porque solo aquellos casos, la justicia puede investigar aquellos casos que la Suprema Corte de Justicia dijo puedes investigarlos, o que el Poder Ejecutivo dijo puedes investigarlos, que es lo que establece la ley. Hay casos que no se pueden investigar por parte de la justicia, que son las desapariciones forzadas en Uruguay. Hay 30 desapariciones forzadas en Uruguay, cuando sabemos que 2 de esos cuerpos aparecieron. Son los 2 únicos cuerpos de desaparecidos que se encontraron, y se encontraron en unidades militares dentro de Uruguay. Eso no se puede investigar hasta que la ley caiga. Pero para mí la importancia de la ley no implica por el tema solo de la verdad, que es mi parte periodística. El tema es que si no cae esa ley, no cae lo que institucionaliza la impunidad. La impunidad está institucionalizada en Uruguay por la existencia de esa ley. Y algo peor, en estos 25 años lo que esa ley y esa impunidad han generado es una cultura de impunidad. Y la cultura de impunidad no es solo los crímenes de lesa humanidad, la cultura de impunidad es la convivencia social. Hoy por hoy en Uruguay la sociedad es impune. Es impune el taximetrista que te cobra de más, o es impune el almacenero que te da un mal producto, o es impune el que controla, o es impune el funcionario que tiene un sello y es el que tenés que llegarle en un trámite. Son impunes legisladores, son impunes banqueros, son impunes ladrones, y todo el mundo no tiene problema a manejarse en su impunidad. Son delincuentes de cuello blanco que al día siguiente van a la televisión como si no hubiera pasado nada.
evasores fiscales a los cuales meten presos, salen de la prisión, vuelven a recuperar sus ondas de radio y televisión y salen como si nada. ¿Y eso por qué pasa? Y porque hubo una forma mecánica por la cual ganaron el juicio, o los hermanos Peirano que fundieron el país, y como no habían sido condenados en 4 años, recurren ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que les dice no pueden estar 4 años presos sin condena, y los tuvieron que liberar. Y no fue porque la justicia no quisiera juzgar, es porque hay un juego de presiones impunes a su vez de los socios de los Peiranos para que no vayan presos. O el director de oncología del gobierno de Lacalle y Sanguinetti, a los terminales, víctimas de cáncer terminales, les decía que iba a hacer una consulta internacional. Y esa consulta internacional era él mismo en Estados Unidos. Y lo que buscaba a través de esa consulta era cobrarle $1.200 más a ese terminal de cáncer. Entonces, el tipo es detenido, va preso, pero por un problema de un recurso cambia por 15 días un miembro de la Suprema Corte de Justicia, que era del sector político al cual él tenía contactos, y lo amnistían. Y la llegada al poder de la izquierda no ha servido para meter en cintura a la justicia. El poder de la izquierda ha permitido que muchas de estas cosas dejen de pasar, pero la izquierda no es el Estado. La izquierda no es la burocracia, el Estado funciona de por sí. Yo he tenido discusiones con miembros del gobierno en los cuales ellos se enojan conmigo, yo los critico y me dicen, bueno, pero vos no crees más en mí. No, yo vos creo como no. Lo que no creo es en tu sillón. Tu sillón te genera una ósmosis y cuando vos llegas con todas tus ideas terminás sellando papeles que te traen. Porque la dinámica del Estado te genera eso. No podés cambiarlo así como así, si no es una decisión política real para que todo cambie realmente. Entonces es muy peligroso, la gente queda metida en los sillones, termina sellando cosas y todas sus buenas intenciones es mantener el status quo. Y cuando vos querés mantener el status quo no cambia nada. En definitiva seguís administrando el sistema como antes. En Uruguay, en los últimos, desde que asumió Tabaré Vázquez en el 2005, el 10% de la población más rica se hizo infinitamente más rica. Sencillamente porque se administró bien el capitalismo y no se robó. Una buena administración del capital hace que los que tienen más capital ganen más. Y eso fue lo que ocurrió en Uruguay. El 10% de la población son todos francamplistas ahora. No, si gano más con ellos que con los otros gobiernos que algo me cobraban. En cualquier caso, Uruguay parece que anda bien, ¿no? La región en estos tiempos de crisis. La región anda bien y Uruguay tiene todo muy bien aspectado para andar bien y también ha generado un cambio del IRPF para que esté bien y un cambio en el sistema de salud y un cambio en el sistema educacional. Todo eso está bien, pero todo eso no quita que estemos en un tiempo de impunidad. La impunidad es otra cosa, pasa por otros carriles, pasa por los carriles de lo ético, lo moral, de los valores humanos y de respeto a los derechos humanos. En Uruguay hoy no solo se están violando aquellos derechos humanos desde los años 70, cuando un desaparecido sigue desapareciendo todos los días. Un desaparecido es un crimen permanente. Desaparece hoy, mañana. En estos momentos se está desapareciendo. Es un crimen constante. Pero se están violando los derechos humanos en las cárceles, en las condiciones carcelarias, y se están violando los derechos humanos de la minoridad. Y ahora se trata de hacer una reducción de la edad de imputabilidad, bajarla a 16 años. Y eso lo está haciendo la derecha quiere bajar, todos sean imputables, y no se dan cuenta que con eso también generan otras cosas. Generan que sean no imputables, una persona de 16, 17 años pasa a ser adulta, entonces no va a haber una perversión de menor, y puede haber prostitución infantil de 16, 17 años porque son adultos, o no habrá una violación de una persona de 16, 17 años cuando tienes relaciones con ella. Todo eso deja de cambiar. El capitalismo intocable. Pero el capitalismo es intocable en otros lados también. En Uruguay se están violando los derechos humanos de los psiquiátricos. Vamos a un psiquiátrico en Uruguay y vemos cómo están los derechos humanos. Y los derechos culturales, y los derechos sociales, y los derechos religiosos. Todos esos derechos cotidianos que están en la Carta Orgánica de 1948 de las Naciones Unidas. Yo coincido con Saramago, el mejor programa de gobierno fue escrito en el 48, hay que reglamentarlo y aplicarlo nomás. Todos esos derechos humanos no son posibles de controlar en una sociedad que aquellos escandalosos crímenes de lesa humanidad no los juzga.
Entonces me dicen, no, pero lo que pasa es que hay que dar la vuelta a la página. No, no existe vuelta a la página. Digo, el que habla de dar vuelta a la página, el que no entiende que nada se da vuelta si no está escrito, y no hay punto final, no sabe ni de gramática ni de historia. La historia te dice que la historia es continuidad, no hay punto final, y la gramática tampoco. Tengo una duda, pondré puntos suspensivos, tengo una certeza, pongo dos puntos y la frase. Y la verdad, y punto final de que se me muero, ese sería el punto final. Saramago murió y esa aplicación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48 no llegó a verla aplicada del todo. ¿Tú crees que la veréis pronto, más o menos, implementada en Uruguay? Eduardo Galeano, la utopía es el horizonte hacia donde caminamos. Siempre está allá, pero la utopía es eso, es un horizonte para caminar. El tema es si queremos caminar o si nos queremos quedar quietos. En Uruguay tiene que terminar la cultura de impunidad. Porque solo cuando se termine con la cultura de impunidad puede haber una cultura de los derechos humanos, de los valores. Y probablemente haya que renovar el contrato social. Y renovar el contrato social no solo va a ser un cambio en la forma de interrelacionarnos entre nosotros. Tendrá que hacer una asamblea constituyente, qué país queremos, un debate donde no esté en juego el tema de qué candidato voy a ser en las próximas elecciones. Una discusión donde no esté ese tema metido, o donde se intente que no esté ese tema metido. Si no hay un sinceramiento real, donde la sociedad en su conjunto admita nuevas reglas de juego y salde las cuentas, no hay esa horrible palabra llamada reconciliación, porque yo no tengo que reconciliarme con nadie, no entiendo la palabra, pero no habrá posibilidades de seguir creciendo desde la base de una memoria. Hay gente que dice, bueno, esto tiene que quedar en la memoria. No, yo no puedo tener memoria de lo que no sé. Hasta que no sepa la verdad, no puedo generar memoria de lo que pasó. Por lo tanto, tengo que saber lo que pasó para poder tener memoria de lo que pasó. Si no, estoy inventando. Y cuando sepa lo que pasó, cuando sepa la verdad, como se ha pasado, que hemos empezado a saber parte de la verdad, no tengo la menor duda de que se exige justicia. La verdad exige justicia. No hay forma de no pedir justicia cuando sabe la verdad. Y ese es otro desafío que Uruguay tiene por delante.